Iniciamos desde acá. Bueno, muchachos, entonces, el tema se llama matrices. Yo les pedí el favor a ustedes que consultaran, ¿sí? Que era matrices. Entonces, si alguien quiere decir que es una matriz, así un concepto pequeño, o quiere hablar sobre lo que consultó, con mucho gusto. Obed, que dijo que había consultado, ¿no? Profe, las matrices es una forma rectangular, ¿sí? Donde se ordenan los números que se reflejan, digamos, por coordenadas. Y entonces denominamos M para las filas y N para las columnas, ¿sí? También consulté algo importante, que en la multiplicación no son, ¿cómo se dice? No son conmutativas, o sea que el orden de los ¿qué? ¿Cómo era? De los factores. El orden de los factores, el orden de los factores sí va a alterar el producto, porque no es lo mismo en M por N que N por R. O sea, no es lo mismo multiplicar un X por R que R por X, ¿sí? Va a dar diferente el resultado. Bueno, muy bien. En ocasiones sí son conmutativas, pero es muy diferente. O sea, muy esporádico. Pero por lo general no son conmutativas. Bueno, ok, Obed, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera colocar su granito de arena? Algo que... Pues se utiliza para describir sistemas de ecuaciones lineales y registra datos que dependen de varios parámetros. Ok, Paula, muy bien. Aquí viene algo importante. ¿Qué estábamos viendo nosotros? Sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces, esos sistemas de ecuaciones lineales se pueden plantear en matrices. ¿Listo? Bueno, Paula, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más, ya el último, que quiera acotar algo? Profe, acorde con lo que dijo mi compañero, que la matriz es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas, cabe resaltar que estos vienen encerrados entre corchetes o paréntesis. Ok, bueno, listo, muy bien. Bueno, ¿qué consultaron ustedes, por ejemplo, de clases de matrices? Por ejemplo, la matriz identidad. ¿Alguien la tiene? La matriz nula, la matriz inversa, la matriz traspuesta, la matriz de cofactores, matriz de menores, matriz cuadrada, matriz rectangular. Bueno, hay muchas matrices, ¿sí? Hay varias matrices que se trabajan en este tema, pero ya empecemos. Entonces, bueno, y una pregunta, ¿alguien vio la película Matrix? ¿No la han visto? Que son tres... Profe, pues, este fin de semana no, pero sí lo he visto. Ah, bueno. Bueno, para los que la han visto, yo no sé, que pues en su momento fue la revolución en efectos de ciencia ficción. Matrix, o la Matrix que llamaban ellos, ¿sí? Precisamente se relacionaba con el tema que vamos a ver, ¿sí? Pues de una manera pues directa y a la vez pues también indirecta, ¿no? Pareciera como ilógico lo que estoy diciendo. Se la recomiendo, es buena película, tiene pues hasta la hora la verdad una buena trama. En lenguaje de programación, por ejemplo, ¿sí? Lo que estudian los ingenieros de sistemas, ellos lo que hacen es decodificar códigos, ¿sí? Y codificar rutas y todas estas cosas, eso lo hacen con binarios y eso. Entonces ellos empiezan a manejar estas ecuaciones lineales que nosotros estábamos viendo, ya las ven como matrices. Y ahorita les digo por qué. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se va enrutando y se van llenando de muchos números. Y esos números son filas y columnas, filas y columnas, filas y columnas. Entonces,
Esta película pues se trata de que, vuelvo y repito, son 3 partes de esa película, que estamos en un mundo virtual, ¿sí? Que son las máquinas, o sea, ya pasó la historia de un mundo y son las máquinas las que se apoderaron de los seres humanos, ¿sí? Le ganaron prácticamente la guerra y nosotros éramos como las fuentes de batería para ellos. Y nos tenían en un sueño que era lo que supuestamente vivimos, o sea, es una realidad virtual. Sin embargo, en esa Matrix que crearon, porque ese era el mundo de las máquinas, había una falla o error, que eso existe en matemáticas, que es el sesgo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen las matemáticas son exactas, bueno, sí, en cierta manera tienen razón, pero no siempre, eh, mejor dicho, tiene que existir, así sea un error mínimo para que funcionen las cosas, ¿sí? Entonces, son exactas, pero debe haber, vuelvo y repito, un sesgo de error para que sea totalmente exacta y se cumpla. Entonces, en esa matriz que les estaba diciendo, había un código que eran de los seres humanos que estaban escondidos y ellos tenían una ciudad en la actualidad que no estaban afectados por las máquinas como tal. Entonces, se las invito para que ustedes, digamos, la vean y de pronto ya con eso que les acabé de decir van a entender un poco mejor, ¿cierto? Cómo es que se manejan algunos lenguajes de programación ahí. Bueno, entonces, eh, las ecuaciones que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Esos sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, 2x más 4y, ¿sí? Escribámoslo, 2x más 4y igual a 7, por decir algo. Eso se podría colocar en una matriz de la siguiente manera. 2, 4. Bueno, aquí hacemos unos palitos, ahorita los hago. Y esa sería una matriz de una fila por 3 columnas. ¿Listos? Entonces, yo haría acá esto. ¿Sí? ¿Qué cogí yo acá? Los coeficientes. Y convertí en una matriz. Ahora, si por ejemplo, digamos yo tengo aquí 13x menos 2y, ¿sí? Ya hagamos un sistema igual a 1, por ejemplo, digámoslo, ¿sí? Entonces, digamos, lo tenemos acá. Y esto es un sistema. Entonces, la matriz nos quedaría de la siguiente manera. 3, ¿sí? Menos 2. 2 y 1. Ajá. Proyectamos, ¿cierto? Y esta se llama la matriz escalonada. Y colocamos aquí 1. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa, muchachos? Aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Ese tema que nosotros vimos de ecuaciones lineales, ya no solamente se pueden desarrollar con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, sino se pueden desarrollar con n variables o incógnitas y n número de ecuaciones. Y por eso yo ya puedo trabajar matrices, porque son generalizaciones de los coeficientes de un sistema de ecuación lineal. Entonces, bueno, vamos a borrar y ahora sí vamos a empezar con cómo se explica una matriz. Entonces, ahorramos esto y vamos a insertar una matriz. ¿Qué es una matriz? De acuerdo a lo que ustedes consultaron, pues, entonces, voy a ver acá donde tengo álgebra lineal, ya acá. Vamos a insertar una 3×3. Listo. Una matriz, pues, es un arreglo rectangular, ¿sí? Un arreglo rectangular de coeficientes numéricos que contienen filas y columnas. Las filas o renglones son las horizontales, ¿sí? 1, por ejemplo, aquí coloquemos menos 2, aquí coloquemos 0, aquí coloquemos 4, aquí coloquemos 2, aquí coloquemos 5, aquí coloquemos menos 3, ¿sí? 2 y 7. Por lo general, las matrices, ¿sí? Se denotan con letras mayúsculas y sus componentes, es decir, los numeritos que conforman esta matriz, se denotan por
letras minúsculas. Entonces les decía, está compuesta de filas y de columnas. ¿Listos? Filas, por ejemplo, 1 menos 2, 0. Esa es una fila o reglón. 2, 5, 4 sería el segundo reglón. La primera columna sería 1, 2 y menos 3. La tercera columna, 0, 4 y 7. ¿Listos? Entonces, es un arreglo rectangular de coeficientes numéricos donde cada componente tiene su propio lugar. ¿Cómo así? Entonces, esto significa lo siguiente. Esto significa, bueno, insertemos otra matriz para explicar. Dejémoslo acá. Que el primero sería A11. El segundo sería A12. El tercero sería A13. Ya ahorita cuando la termine, yo creo que ustedes se van a dar cuenta del cambio. A21, A22 y A23. Y aquí sería A31, A32 y por último A33. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Que, bueno, estos números no van tan grandes, estos números van más pequeñitos que esa A, ¿sí? Son subíndices. Pero pues el sistema me toca configurarle un poco de cosas para poner cada uno, entonces, en otras palabras, esto quedaría realmente algo aquí así. O sea, la A, ¿sí? Y aquí pequeñito, 1, 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa, muchachos? Que este número es ¿quién? Es la fila o reglón, ¿sí? Es la fila. Y este otro número es la columna. La columna. ¿Listos? Entonces, esta sería la columna. Ahora, A21, ¿qué significa? Que es la segunda fila y la primera columna. Y no es lo mismo que A12, porque en este caso A12 es la primera fila y la segunda columna. O yo lo dije mal, pónganle cuidado. A21, ¿quién es? Es 2. Este sería la segunda fila, ¿sí? Y la primera columna. Mientras aquí es la primera fila y la segunda columna. Se parecen, pero no es lo mismo. En este caso, ¿qué significa? Este sería la tercera fila, ¿cierto? Porque está en la tercera fila. Y el 2 significa que es la segunda columna. ¿Listos? Y entonces yo ya puedo llegar y decir, por ejemplo, ¿quién será A23 en la matriz? Entonces, A23 de la matriz A, ¿sí? ¿Quién va a ser? Va a ser 4. 4. ¿Sí? Segunda fila, tercera columna. En otras palabras, aquí lo que me definen estos subíndices es la dimensión de la matriz, que se denomina N por M, donde N, vuelvo y repito, es el número de filas, ¿sí? El número de filas, y M es el número de columnas. Y N es el número de columnas. Entonces le voy a dar ingreso acá que listo. Hay alguien acá, Miriam Moreno, listo. Bueno, entonces eso es lo que se refiere la dimensión de una matriz. Por favor, ¿qué es la dimensión de una matriz? La dimensión es el tamaño. ¿Y cómo se establece esa dimensión? Pues el número de filas por el número de columnas. En este caso es una matriz 3×3. ¿Por qué 3×3? Pues porque son 3 filas y 3 columnas. Yo puedo hacer una matriz 2×3. Por ejemplo, esta 1, 3, 4, ¿sí? 5, 5 menos 1 y 0. ¿Sí? ¿Por qué 2×3? Porque son 2 filas y ¿cuántas columnas? 3 columnas. 3. Entonces sería 3 columnas. Y es muy diferente, por ejemplo, a una 3×2. Miren, una 3×2 sería, por ejemplo, 2, 1, 0, 5,
3 y menos 1, por decir algo, ¿sí? Entonces, yo diría que B, la matriz B es 2 por 3. Y la matriz C es ¿quién? 3 por 2. 3 por 3 2. por 2. Fácil hasta el momento, ¿cierto? O sea, este tema, vuelvo y repito, es un tema muy sencillo, de pronto un poquito laborioso cuando ya empecemos a hacer las operaciones, pero es un tema relativamente sencillo. Laborioso porque son bastantes operaciones, ¿no? Pero realmente esto es pura aritmética básica, o sea, puras sumitas y resticas. Bueno, entonces, hay multiplicaciones. 3 por 2. Hasta el momento, todo entendido, ¿sí? ¿O hay alguna inquietud? No. Bueno, listos. Entonces, vamos al producto escalar. Entonces, lo voy a escribir acá. Producto escalar. Ese producto escalar es, sea un lambda o un k que se multiplique por la matriz. Escribámoslo más bien con un ejemplo para no enredarlos con álgebra y si no ustedes de pronto se confunden. Entonces, pero dibujemos la matriz. Entonces, digamos, sea K igual a 5. ¿Sí? Y A, ahora digamos B. B es igual, coloquemos una matriz. Tenemos una matriz, tenemos una más pequeñita. Eso no, una matriz 2 por 2. Sea una matriz menos 1, 4, 0 y 3. Hallar K por B. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá, muchachos? El producto escalar, ¿sí? Significa un numerito que se multiplica por una matriz. Así de sencillo. En este caso, el producto escalar K por B, ¿sí? Sería 5 por B. En otras palabras, para hallar KB, simplemente sería 5B. ¿Y cómo sería eso? Muy fácil, muy sencillo, pónganle cuidado. Eso sería de la siguiente manera. Multiplicamos 5, ¿sí? Por menos 1, por 4, por 0 y por 3. Es decir, 1 a 1. 5 por menos 1, menos 5. 5 por 4, 20. 5 por 3, 15. Y 5 por 0, 0. Entonces, en conclusión, cuando yo quiera multiplicar un numerito por una matriz, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese número por todas las componentes de la matriz, independientemente de su dimensión. Yo puedo multiplicar una 2 por 2, una 3 por 3, una 5 por 4, bueno, la matriz que ustedes quieran. Siempre que la multipliquen por un número, automáticamente debemos hacer la multiplicación por cada uno. Me dicen, por ejemplo, que sea K igual a menos 5, ¿sí? Entonces deben tener ustedes cuidado con los signos. Entonces ahí ya todos nos van a cambiar, ¿no? Entonces ya menos 5 por menos 1, entonces nos va a dar positivo. Menos 5 por 4 nos va a dar menos 20, así. Cambiarles el signo a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama, ¿cómo? El producto. Producto escalar. Escalar. El producto escalar. Listo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, eso también es bueno porque ustedes lo van a necesitar para hacerlas, ahorita entrar ya las operaciones, el próximo encuentro, que es ahorita ya en un poquito, vamos a ver suma, resta y multiplicación. Bueno, ahora, matrices cuadradas. ¿Cuáles son las matrices cuadradas? Creo que son las que tienen igual columnas, igual filas. Sí, los mismos números de columnas, los mismos números de fila. Correcto, muy bien. Es eso. Por ejemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Bueno, y ahora les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes creen que esta matriz, esto es una matriz? Por ejemplo, la matriz de 1. Así, un solo numerito. ¿Sí o no?
Creo que una matriz se debe componer por una fila o al menos dos filas. ¿Alguien O más quiere sea, tener? si fuera No, profe. lineal, tendría que tener dos columnas, una fila, al menos, como mínimo, creo. Bueno, eso es lo que cree Paula. A ver, Profe, para mi concepto no sería una matriz, bueno, resulta porque... que... Sí, cuénteme. No, profe, sí. Sí, es una matriz, muchachos. De una fila por una columna. Lo que pasa es que pónganle cuidado, por ejemplo, en el producto escalar. ¿Qué pasa si el número es 0? Anula la matriz. Pero hay una matriz infinita que se utiliza mucho, por ejemplo, en cálculo superior, ¿sí? Que es 0, 0, 0, ¿sí? Infinito, 0, 0, 0, infinito. Eso es lleno de ceros de acuerdo a la dimensión que yo quiero. Y hay veces esta matriz es importante. Y eso porque, bueno, estos son vectores, pero pues eso ya se ve más. Es que mejor dicho, no nos dejemos engañar matrices. Aquí vemos la parte operacional, la parte aritmética, ¿sí? Pero yo puedo hacer matrices con ecuaciones diferenciales, con integrales, con derivadas. Por ejemplo, la matriz jacobiana, que es la que define los intervalos de los circuitos electrónicos de acuerdo a la impedancia, eso es una matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero como decirles? Más allá de matrices con números, nosotros lo vamos a ver ahí. Yo puedo meter en esas matrices, puedo meter fórmulas, puedo meter álgebra, puedo meter radicales, puedo meter lo que yo quiera y cumple las propiedades de una matriz. ¿Listos? Bueno, entonces volvamos acá. Sí, eso sí es una matriz. En ninguna parte dice pues que tiene que tener filas y columnas mínimo una o máximo una, no. Esto ya es una matriz. Bueno, ahora yo quiero que ustedes analicen, aunque ya cuánto nos queda. Sí, nos queda 5 minutos. Vamos a ver cómo están ustedes de lógica. Todo cuadrado es un rectángulo, ¿sí? O todo rectángulo es un cuadrado. Hay una que es cierta y ¿cuál creen ustedes? ¿La A o la B? Entonces vamos a llamar a este, la vamos a llamar A, ¿sí? Y a este lo vamos a llamar B. Piénselo un minutico y me dicen, ¿sí? Y entonces alguien, por ejemplo, dice, bueno, profe, yo creo que la A. Entonces me dicen, bueno, listo, la A, ¿por qué? Yo creo que vamos a ver. Yo creo que la... Ah, sí, profe. Porque lo que lo hace ser, pues pienso yo, ¿no? Que lo que lo hace ser rectángulo son los paréntesis. Entonces, dentro de los paréntesis iría el cuadrado de números y Pero Paula, ponle que... pasaría a ser... Discúlpeme que te interrumpa. Aquí yo no estoy hablando de matrices. Bueno. Ah. Profe, para mí la B. ¿No? Para mí también creo que la B. Bueno, ¿quién habló? ¿Jennifer? Jennifer, cuéntame. Yo pensé ¿Qué es que la sí B? estaba hablando del tema. Pues para mí, donde dice todo rectángulo es un cuadrado. Pues yo sí creo porque el rectángulo igual tiene 4 partes. El cuadrado también, pero hay algo Sí. que los diferencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tú crees que es la B. Listo. ¿Alguien más que quiera decir la B o la A y por qué? Digo que es la A, profe. La A. Yo pienso que es la A. Joana, ¿por qué, Joana? Cuéntame, cuéntame. Porque si cogemos un cuadrado y lo dividimos en la mitad, se formarían dos rectángulos, ¿no? Bueno, ya fuiste un poquitico más allá y me pones a pensar, pero bueno, esa es una... Profe, yo creo, Bueno. A ver, hoy, yo creo que Joana. todo rectángulo es un cuadrado.
pues igual como decía la compañera, pues un rectángulo, pues igual su forma es alargada, sería rectángulo, pero a la vez es cuadrado porque tiene 4 lados, que Bueno, no son iguales, pero sí tiene 4 lados. bueno, ambos tienen 4 lados. Ojo, yo le voy a agregar algo acá. Pues no es para que les duele la cabeza ni nada, ¿no? O sea, es para que simplemente pues utilicemos la lógica, a ver cómo la relacionamos. Todo cuadrado es un rectángulo, ¿sí? Pero no todo rectángulo es un cuadrado. A ver si eso les ayuda un poquitico más. ¿Sí? Entonces, ahora lo unimos así. Todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Aquí, todo rectángulo es un cuadrado, pero no todo cuadrado es un rectángulo. Pero no todo rectángulo es un, perdón, no todo cuadrado es un rectángulo. No, profe, ya me confundió. Por eso les dije, o sea, y eso, y después sigue otra, pero no, dejémoslo ahí porque necesitamos entrar a matrices. Esa es la lógica, ¿no? Todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Y la segunda es, todo rectángulo es un cuadrado, pero no todo cuadrado es un rectángulo. ¿Cuál será cierto? Y entonces ahí, así les salen las preguntas. Les dicen, bueno, si la afirmación es cierta y la conclusión es falsa, marque una respuesta. Si ambas son ciertas o si ambas son falsas y esas cosas. Bueno, son las 8 y 17. Mientras graba, por ahí unos 15 minuticos, descansemos unos 20 minuticos y No. estén pendientes del grupo de WhatsApp. Si quieren, pero le voy a sacar pantallazo a esto para que lo resuelvan mientras tanto, pero vayan y coman algo y después ahí sí miran este ejercicio. Son entonces las 8 y 17, muchachos. Yo creo que para las 8 y 37, 8 y 40, con eso terminamos más rapidito. Yo creo que programo 3 encuentros. ¿Listos? Por mucho.